Tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la fisiopatología de la tuberculosis. Esta es la primera parte de la clase. Y la tuberculosis la vamos a definir como una enfermedad infectocontagiosa ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis y que habitualmente es la puerta de entrada más común es las vías respiratorias superiores. La forma más común de la tuberculosis es la tuberculosis pulmonar, pero que quede claro que la tuberculosis no solo es pulmonar, puede darse en otras partes del cuerpo, pero la más común y la más contagiosa es la tuberculosis pulmonar. Entonces, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad bacteriana caracterizada por la aparición de tubérculos o cavidades en el pulmón u otros órganos afectados, y esto se da por la colonización de micobacterias y por el tipo de respuesta inmunológica por parte del huésped. A partir de un tubérculo inicial o de una cavidad inicial, la enfermedad puede progresar o bien puede quedar inactiva y reactivarse posteriormente después de un largo periodo asintomático. Cuando nosotros hablamos de tuberculosis, tendemos a pensar, como les decía anteriormente, en que es solo una enfermedad pulmonar, pero no, la tuberculosis puede afectar prácticamente cualquier otro órgano de la economía, aunque evidentemente lo que más nosotros conocemos es la forma pulmonar de la enfermedad. Es la más frecuente, digamos, la más contagiosa, pero tenemos otras formas como la tuberculosis pleural, la tuberculosis ganglionar, abdominal. Incluye incluso el aparato digestivo, la parte peritoneal, ganglios a nivel intestinal, y tenemos también casos de tuberculosis meningia, osteoarticulares y genitourinaria. En este orden mantienen generalmente una incidencia significativa que también hay que tomarlo en cuenta a la hora de la revisión clínica de los pacientes. En algunos casos, la tuberculosis se disemina, puede quedarse solamente a nivel pulmonar, pero en otras ocasiones puede diseminarse a través del flujo sanguíneo a otras partes como el sistema linfático, otras vías aéreas o por extensión directa. Esto es lo que nosotros tenemos como el mecanismo a través del cual se desarrollan enfermedades como la que llamamos o las ponemos en conjunto como una tuberculosis extrapulmonar. Hablábamos anteriormente, pleural, ganglionar, formas meningias, miliares, pericárdicas, óseas. Pero generalmente estas TBs extrapulmonares también tienen la característica de que suelen afectar más a personas inmunocomprometidas y por eso tienen una gran incidencia de aparición en pacientes, por ejemplo, con VIH. Hablábamos entonces que la causa del aparecimiento de tuberculosis es la presencia de las llamadas micobacterias. Las micobacterias las podemos definir o dividir, mejor dicho, en dos grandes grupos: las micobacterias del complejo tuberculoso y las micobacterias atípicas o no tuberculosas. Entre las atípicas tenemos micobacterias que llamamos fetocromógenas y escotocromógenas, y esto va a depender de su respuesta a nivel de los exámenes directos en el laboratorio microbiológicos. Y en las fetocromógenas tenemos, por ejemplo, el Mycobacterium cansai, marinum, simiae, ascistianum, y tenemos escotocromógenas como el Mycobacterium aquae, gordonae, scrofuluceum, pero estas son un poco difíciles, que casi no se escuchan, pero sí tienen una aparición importante y son causantes de enfermedades principalmente de tuberculosis extrapulmonares. Las micobacterias del complejo tuberculoso, que son las que más nos importan, tenemos la Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum, el Microti y el Caneti. Esos son como los más comunes. Las micobacterias tienen características que los hacen diferentes a otro grupo de bacterias. Son bacilos delgados, algo curvos, con un tamaño variable entre 0,2 y 0,6 micras. Se considera que son parásitos estrictos y por lo tanto se transmiten de persona a persona, no producen toxinas, y esto hace que se vuelvan persistentes a la bacteriostasis. Son aerobios estrictos, es decir, que van a depender del oxígeno, y de ahí su preferencia por el órgano pulmonar. No son esporógenos, no producen esporas, suelen no captar tinción de Gram, la inmensa mayoría no se colorean al Gram y se consideran neutras,
suelen ser de multiplicación lenta, lo cual condiciona a que su presencia vuelva crónica la patología que presenta el paciente. Son de virulencia variable y portan una gran variedad de antígenos. Como decíamos, tienen requerimientos nutricionales exigentes, tienen en el laboratorio un crecimiento lento, presentan guanina y citosina como parte de su estructura molecular en el ADN y más o menos su pared celular también tiene una característica que esto es bien importante, sobre todo a la hora de la transmisión y a la hora de la fisiopatología que tiene la tuberculosis, es que la pared de las micobacterias es rica en lípidos, entonces su superficie es hidrófoba. Por lo tanto, las micobacterias son resistentes a muchos desinfectantes, a tinciones de laboratorio comunes, como por ejemplo que no se coloreen por Gram o Yemsa, porque lo que hacen que no pase esto es su pared rica en lípidos. Esto lo convierte también a los micobacterios en paredes celulares complejas que contienen ceras con ácidos micólicos que se han determinado que llegan a tener hasta 60-90 átomos de carbono. Son ácidos grasos complejos con hidróxidos de carbono y cadenas alifáticas, y la presencia de estos ácidos micólicos o son ácidos grasos complejos, incluso también de otros lípidos, hace que las micobacterias sean ácido alcohol resistentes. Tienen una elevada resistencia, como decíamos, a los desinfectantes, aunque sí pueden ser destruidos a través de procesos de pasteurización y también por la esterilización al calor. Son resistentes, sin embargo, a la desecación y pueden sobrevivir durante largos periodos en esputos secos y en otros líquidos corporales. Si alguien tiene, por ejemplo, tuberculosis y escupe y echa el esputo en el piso, y después alguien lo toca, aunque pareciera que ya estuviera seco, puede tener ahí Mycobacterium tuberculosis activo y ser una forma de transmisión. Las cuatro principales formas de transmisión del Mycobacterium, tenemos la principal forma, es la inhalada, que representa el 95% de los casos, pero también pueden haber transmisión de tuberculosis por consumo de alimentos contaminados con Mycobacterium, el contacto directo ocupacional, principalmente en el personal de salud que pueda llegar a tener contacto con pacientes tuberculosos y que no tomen las medidas adecuadas de bioseguridad. Y la última, que es un poco conocido, pero que sí ya se ha determinado que existe, que es la transmisión vertical o congénita de la madre al feto. La transmisión de la tuberculosis comienza, y vamos a hablar principalmente de la tuberculosis pulmonar. La enfermedad comienza cuando las gotitas infecciosas son traspasadas de una persona enferma o un portador incluso asintomático a otra persona, principalmente a través del estornudo o a través de la tos, y esto funciona como un efecto de atomizador cargado de bacilos tuberculosos infecciosos y que es una de las vías de contagio principales. Del total de los bacilos que un enfermo nos puede transmitir, que nosotros inhalamos de una persona enferma, solo el 10% tiene la capacidad de llegar a los alvéolos. El 90% restante normalmente son atrapados en las vías aéreas superiores y suelen ser expulsados por las células de la mucosa. Sin embargo, este 10% no lo desmeritemos, son pequeño porcentaje de lo que logra llegar a los alvéolos puede ser determinante para poder causarnos la enfermedad. ¿De qué va a depender que no, la probabilidad de transmisión y la probabilidad de que nosotros adquiramos de una persona enferma TB pulmonar? Bueno, en primer lugar, del número de organismos expelidos en el aire, de la concentración de organismos en el aire determinada por el volumen, espacio y su ventilación. ¿A qué nos referimos con esto? No es lo mismo que una persona tosa en un espacio cerrado donde no haya ventilación, a que tosa, por ejemplo, en un parque o al aire libre, donde al tener los microorganismos puestos en todo el aire, entonces normalmente estos disminuyen la capacidad de contagio de un paciente. Pero si lo tenemos en un consultorio, por ejemplo, en un área cerrado, entonces la probabilidad de transmisión es mucho más alta.
También va a depender del tiempo que un expuesto respire el aire contaminado. No es lo mismo que esté unos segundos ahí que el paciente esté en contacto con la otra persona un montón de tiempo. Y aquí es donde viene la importancia cuando nosotros en salud pública tenemos pacientes con tuberculosis pulmonar y tenemos que buscar los contactos de este paciente tuberculoso. ¿Por qué? Porque son los pacientes que han vivido con él y han estado expuestos muchísimo tiempo a los, probablemente a la tos o al estornudo que este paciente ha estado haciendo siendo positivo de Mycobacterium. Entonces el tiempo es importante. Y no digamos el estado inmune de la persona expuesta. De esto va a depender de que podamos pasar o poder llegar a tener una primoinfección o una tuberculosis primaria a que pasemos a una tuberculosis secundaria o ya con, como la conocemos, con toda la sintomatología. Por eso en las personas, por ejemplo, con VIH, una de las principales patologías o complicaciones pulmonares que sufren estos pacientes son la tuberculosis pulmonar. El pulmón, aparte de ser el órgano más frecuentemente afectado, hoy es casi casi se podría decir que es la exclusiva puerta de entrada del bacilo tuberculoso al organismo. Podemos también tener infección por ingestión vía oral, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis o de Mycobacterium bovis, sobre todo en pacientes que consumen alimentos, por ejemplo, el consumo de leche cruda en el campo, la ordeñan directamente de la vaca ya está contaminada con Mycobacterium, se toman directamente la leche, no ni siquiera la hierven, mucho menos la van a pasteurizar, ¿verdad? Por lo menos se pide que por lo menos la hiervan, porque ya dijimos que al calor sí responde el Mycobacterium, que el calor lo puede eliminar, pero se la toman, como decimos, como dicen en el área rural, se la toman cruda, y si la vaca está afectada con Mycobacterium, va a ser un medio de transmisión, y esta es una de las formas más frecuentes, pero no es en esta parte por ejemplo, de adquirirlo vía oral, ¿verdad? Pero la mayor parte, como dijimos, es vía inhalada a través de las vías respiratorias superiores. Tenemos otras, como decíamos, congénita o por inoculación, que son más raras, ¿verdad? Como las que hablábamos anteriormente. La tuberculosis pulmonar es la forma clínica más común de la enfermedad. El Mycobacterium tuberculosis entra al organismo a través del tracto respiratorio y se establece principalmente en las zonas apicales del pulmón. La infección se va a transmitir, como lo hablábamos anteriormente, de persona a persona por la inhalación de micobacterias eliminadas de un enfermo con TB pulmonar activa, ya sea a través de la tos o del estornudo, y esto se da a través de gotitas, pequeñas gotitas que incluso pueden llegar a tener la capacidad de permanecer suspendidas en el medio ambiente, en el aire, por largos periodos de tiempo al ser inhaladas. Suponte que alguien estornuda o tose y estas gotitas quedan suspendidas en el aire y tal vez una persona no estaba ahí, pero de repente alguien sí llegó, aunque no haya sido en el momento en que la persona tosió o estornudó, pero solo el hecho de estar en el mismo espacio donde la persona expulsó estas micobacterias ya puede con la misma respiración adquirir el micobacterio. Las micobacterias pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares que van a constituir la unidad funcional y biológica donde se va a desarrollar toda la fisiopatología de la enfermedad y que esta parte es también donde vamos a tener la principal respuesta inmunológica ante el micobacterio. El bacilo tuberculoso accede al organismo principalmente a través de la inhalación de aerosoles contaminados y la supervivencia dentro del hospedador, es decir, tú ya lo adquiriste, va a depender de la capacidad de los microorganismos de multiplicarse dentro de los mecanismos de inmunidad, principalmente a través de los macrófagos alveolares y monocitos. Ya vamos a hablar más adelante de esto cuando veamos la fisiopatología. También la inmunidad del hospedador al Mycobacterium tuberculoso depende de que ocurra una respuesta celular antimicrobiana efectiva, ¿verdad? En la cual los macrófagos alveolares hagan un papel preponderante y produzcan la muerte o restrinjan el crecimiento de los microorganismos intracelulares. Vamos a hablar entonces de la fisiopatología de la tuberculosis.
Antes de hablar de la fisiopatología, es importante que entendamos cuál es la ruta de transmisión. ¿Qué pasa desde que una persona que no esté enferma adquiere el Mycobacterium y llega hasta los alvéolos pulmonares? Decíamos entonces que toda esta historia comienza cuando una persona con TB expulsa a través del atojo o el estornuda gran cantidad de secreciones respiratorias aerosolizadas y contaminadas por el bacilo tuberculoso. Las partículas mayores de 10 micras son filtradas por la nariz, pero las menores son retenidas por las diferentes estructuras respiratorias hasta las de más o menos 5 micras que logran alcanzar el alvéolo. Estas microgotas son capaces incluso de vehiculizar de 1 a 5 bacilos y que solo esto es suficiente incluso para poder lograr establecer un proceso infeccioso. Una vez que el bacilo haya alcanzado el alvéolo, es fagocitado e intervienen o reconocido por macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares son capaces incluso de eliminar los microorganismos más o menos en un 70% de toda la exposición que ha tenido el paciente, pero un 30% restante puede sobrevivir y puede llegar a multiplicarse incluso dentro del propio macrófago alveolar. En los alvéolos se va a dar una interacción entre el huésped y la micobacteria que va a ser hasta cierto punto algo inespecífica. Pero aquí lo importante es que una vez llega el micobacterium al alvéolo, son los macrófagos alveolares los que van a responder y son la primera línea de acción ante la presencia de esta bacteria en el alvéolo. Los macrófagos son bacilos fagocitados e englobados que inhiben la multiplicación de los bacilos por mecanismos defensores, ¿verdad? Entonces ellos van a tratar de fagocitar, inhibir la multiplicación por todo su aparato defensor para evitar que se multiplique el bacilo o que ya no siga o que lo elimine completamente. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen los macrófagos para hacer esto? A través de mecanismos oxidorreductores o enzimas proteolíticas o la producción de citocinas. Sin embargo, los bacilos tuberculosis pueden continuar multiplicándose y si esto ocurre, la proliferación de micobacterias va a provocar entonces la destrucción de los macrófagos a través de una ruptura de la célula. Van a llegar a romper las células. Cuando el macrófago no logra terminar de hacer su acción, lo que va a ocurrir es que los micobacterios, los bacilos, van a multiplicarse en gran cantidad y esta multiplicación va a provocar una lisis o una ruptura de la célula. Al producirse una destrucción de la célula, se van a producir todos los bacilos que se han multiplicado, numerosa cantidad de bacilos que se han multiplicado y van a salir hacia la circulación. Algunos incluso pueden ser fagocitados por otro tipo de macrófagos que no son alveolares o por monocitos o polimorfos nucleares que tengamos en el torrente sanguíneo, pero no va a ser probablemente suficiente y localmente como mecanismo de defensa vamos a tener un foco inflamatorio que al inicio es inespecífico. Después vamos a hablar ya de una forma más característica sobre las lesiones pulmonares principales que ocurren en la fisiopatología o en la clínica de la tuberculosis. Vamos a tener entonces también respuestas de reacciones inflamatorias localizadas, necrosis tisulares características que van a tener una apariencia macroscópica como de queso, ¿verdad? Como de requesón o queso al que le vamos a llamar casium. Y luego van a darse otro tipo de lesiones que no me voy a meter en eso ahorita, sino que voy a continuar con la fisiopatología para que entendamos después cómo se dan estas lesiones. Para poderse dar la tuberculosis pulmonar debe haber todo un aparataje o todo un movimiento de la inmunidad del hospedero. Acuérdense que el control de la infección va a requerir el desarrollo de una respuesta inmune protectora, pero una respuesta muy buena y eficiente. Y este tipo de respuesta inmunológica va a incluir la participación no solo de los macrófagos alveolares, que es de los que hablábamos anteriormente, sino de otras células como linfocitos T, principalmente los CD4, natural killer, y también
factor de necrosis gamma también y la producción de citocinas como interleucina 2, factor de necrosis gamma, interleucina 12, 18 y también un poquito el factor de necrosis tumoral alfa. La participación de quimiosinas como por ejemplo las RANTES, el MCP1, el MIP1 alfa, el interleucina 8 tienen un papel muy importante en la migración de las diferentes subpoblaciones celulares del sitio de infección para la formación de una de las primeras lesiones que se forman como respuesta fisiopatológica a la, a la presencia del micobacterios, que es el granuloma. En el espacio alveolar vamos a tener mecanismos innatos de defensa que van a involucrar diferentes tipos celulares, principalmente los macrófagos alveolares, células dendríticas, van a haber neutrófilos, linfocitos B, células epiteliales, células alveolares tipo 1 y 2, y también hay otros factores como la mucina, lisocimas, lactoferrinas, presencia de surfactantes, defensinas, catelicidinas, las fosfolipasa 2, inmunoglobulinas y proteínas de complemento. Todas estas tienen la función de mantener la homeostasis pulmonar y eliminar aquellas partículas o bacterias que entren por el tracto respiratorio. Esto es a nivel general, esto es lo que pasa en el alvéolo. El alvéolo es una de las unidades funcionales del pulmón más complejas que existen, pero también tienen un papel sumamente importante en el tema de la inmunidad a nivel neumológico. Por esa razón, cuando nos da COVID, cuando ocurre el problema de COVID, todo el sistema, este sistema alveolar se ve profundamente afectado, y de aquí es donde viene toda la serie de alteraciones que ocurren en estos pacientes, y al mismo tiempo todas las formas en que nosotros podemos ir evidenciando a través de exámenes de laboratorio el grado de daño que ha podido provocar, en el caso, por ejemplo, del COVID, el virus a nivel alveolar. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ingresado el micobacterium al organismo, se van a desarrollar básicamente dos respuestas inmunitarias. Vamos a tener una respuesta inmunitaria celular, a través de la cual se van a activar células T específicas que van a modificar la reacción del huésped a la posterior exposición del antígeno, pero también vamos a tener una respuesta un poco más tardada que se llama hipersensibilidad retardada, valga el nombre, o hipersensibilidad tardía, que es una respuesta que lo que va a hacer esta respuesta en su afán de detener la invasión del micobacterio va a producir una lesión a los tejidos, va a destruir macrófagos inactivados y va a producir ya cuadros específicos de necrosis. Cuando se hace la prueba de tuberculina a un paciente, lo que está buscando la prueba de tuberculina es si ha habido una respuesta de hipersensibilidad tardía, es decir, la prueba de tuberculina. ¿Cuál es la respuesta inmunológica que evalúa? Evalúa la hipersensibilidad tardía o retardada. En la inmunidad celular, vamos a ir hablando de cada una de ellas. La inmunidad celular principalmente produce macrófagos bacilares, linfocitos T y también diversas linfocinas. Acordémonos que la tuberculosis va a utilizar, una llega a los alvéolos, va a utilizar diversas vías de entrada para llegar y para poder meterse ante los macrófagos alveolares, y promueve su propia fagocitosis a través de diferentes receptores presentes en la superficie de estos macrófagos alveolares. Contra qué receptores se trata de encontrar este Mycobacterium tuberculosis? Tenemos receptores para FC, receptores de complemento como CR1, CR3 y CR4, los receptores de manosa, que son sumamente importantes y que suenan mucho dentro de la fisiopatología de la tuberculosis, porque son los receptores de manosa uno de los principales receptores sobre los cuales el Mycobacterium actúa en los macrófagos. También otros que se le llaman receptores carroñeros o de Schamberger y receptores de la proteína surfactante A5. Cuando unimos ciertos receptores, como por ejemplo uno de los que más suena, que es el de la manosa, junto con el
el Mycobacterium va a empezar a regular. Lo que va a hacer el Mycobacterium es el que él va a tomar el dominio y va a regular los fenómenos posteriores a la fagocitosis, como la fusión del fagosoma con el lisosoma o la producción de citocina. Entonces, él va a querer tomar, a la hora de meterse los receptores, va a querer tomar el control. Es importante entonces que entendamos que la vía de entrada de la Mycobacterium, del Mycobacterium, va a determinar el destino que él va a tener cuando se encuentre con los macrófagos alveolares. Una vez tengamos la fagocitosis, el Mycobacterium va a estar incluido en un fagosoma para formar el famoso fagolisosoma, donde en un proceso dinámico va a ser destruido por mecanismos bactericidas y proteolíticos que ya tienen los macrófagos. Es decir, hay una fagocitosis, se forma la unión del Mycobacterium con el macrófago, eso se llama fagolisosoma, y este fagolisosoma es destruido por los mismos mecanismos bactericidas y proteolíticos que ya tienen de por sí los macrófagos. Esto va a producir la generación de péptidos y antígenos, es decir, que cuando ya tengamos esto, va a haber también una famosa presentación de antígenos. Se van a generar péptidos, se van a generar antígenos y esto es la parte de en la parte fisiopatológica del proceso que se le conoce como presentación de antígenos. Los antígenos micobacterianos de naturaleza proteica van a ser acoplados a otras células llamadas del complejo de histocompatibilidad tipo 1 o que se le llama como MCH1 y estos van a ser presentados por los macrófagos a linfocitos TCD8. También pueden ser acoplados a otras moléculas, es decir, no solo van a ser presentados a moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 1, sino que también van a ser presentados a moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 2, MCH2, y presentados al TCD4. ¿Qué significa esto? Cuando presentamos los antígenos, ¿verdad? Los antígenos que llevan ya el Mycobacterium, lo presentamos ante los linfocitos TCD8, lo hacemos a través del complejo de histocompatibilidad tipo 1. Cuando lo hacemos ante linfocitos TCD4, lo hacemos a través del complejo de histocompatibilidad tipo 2. Hay otros antígenos de naturaleza glicolipídica, como por ejemplo los fosfatidilmanócidos o lipoarabinomanamas, ácidos micólicos, etcétera, son acoplados a moléculas CD1 y presentados también a linfocitos CD8 y también se le llama que son acoplados a los llamados doble negativos que también son acoplados a ambos presentados a CD4 y a CD8. Pero estos quizás son menos, son más los anteriores del complejo de histocompatibilidad. El proceso de presentación de antígenos entonces va a constituir un paso importante en la transición de la respuesta inmune innata a la respuesta inmune adaptativa. ¿Y esto en qué se va a basar? En el reconocimiento específico de antígenos por los diferentes tipos celulares que se van a activar y van a producir otros mecanismos como son factores solubles como citocinas y quimiosinas. Es decir, va a haber primero una participación de los macrófagos alveolares, hay una unión de los macrófagos, hay una presentación de antígenos, después de la presentación de antígenos hay una presentación ante los linfocitos y una vez se reconozcan, van a activar también a la vez factores como citocinas y quimiosinas. El control inmunológico de la infección del Mycobacterium tuberculosis entonces va a estar basado o va a estar dependiendo de la respuesta inmune de tipo celular que va a ser caracterizada por la producción de citocinas y quimiosinas. Una vez los hemos presentado a los linfocitos, entonces vamos a tener el siguiente paso que es la producción de citocinas o quimiosinas, como por ejemplo, ¿cuáles? Las principales que más se mencionan dentro de la respuesta ante el Mycobacterium tuberculosis es la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral gamma, el interferón gamma, también se considera la interleucina 12, que tiene una participación bien importante, la interleucina 18, el RANTES, también la proteína inhibitoria del macrófago que se llama MCP1 y la proteína también MPI
alfa y también la interleucina 8. Aquí era interferón gamma, perdón, no era factor de necrosis tumoral, sino que el interferón gamma. Aquí tenemos entonces una esquemita donde pueden ustedes observar la respuesta inmune celular que se da en la tuberculosis, ¿verdad? Aquí tenemos todo el epitelio pulmonar. Vamos a ver aquí. Vamos a tener las micobacterias. Son reconocidas por los macrófagos alveolares, ¿verdad? Van reconociéndose por los factores alveolares y estos van a volverse a presentar de una forma antigénica ante los linfocitos CD8, CD4 que habíamos mencionado para que estos produzcan una serie de citocinas o quimiosinas, 2, 12, 18, interferón gamma que participa muchísimo. Pero también podemos tener una vía a través de las cuales también produzcamos otro tipo de sustancias como rantes, MIP1-alfa, interleucinas 8, etcétera, y todos estos ya van a causar, no me quiero meter hasta aquí porque falta todavía que explicar, van a producir todo el aparataje o todos los mecanismos que ocurren dentro del alvéolo y el infiltrado de neutrófilos y linfocitos que también se activan dentro del alvéolo como respuesta a todas estas citocinas que se han producido. Aquí tenemos entonces otro esquema. Hay macrófagos activados que van a presentarse ante linfocitos T, CD4, CD8 y liberan linfocinas, ¿verdad? Hay una gran liberación de linfocinas, hay neutralización de los bacilos tuberculosis mediante macrófagos activados, ¿verdad? Y linfocinas liberadas, que todo esto lo que trata de hacer es neutralizarlos, porque ellos se están multiplicando y lo que querés es neutralizar. Y cuando se neutralizan, pueden presentar o pueden dar lugar a la presentación de lesiones pulmonares específicas, principalmente caracterizadas por la presencia de fibrosis y calcificación. Entonces, aquí tenemos toda la inmunidad celular específica, muy fácil el diagrama de entender. Los macrófagos activados estimulan los linfocitos T, ya sabemos cuáles, para que estos produzcan diferentes linfocinas que ya las mencionamos. Estas linfocinas van a actuar, logran que se calcifique el tubérculo y de esta manera ya no sigan multiplicándose todos los micobacterios. La inmunidad entonces celular específica en esta primera fase de contacto del micobacterio, llegada del micobacterio al alvéolo es sumamente fundamental. En la mayoría de las personas infectadas, los macrófagos alveolares se activan cuando los antígenos bacilares procesados por los macrófagos estimulan los linfocitos T y estos a la vez liberan linfocinas. Los macrófagos alveolares también ya activados se van a acumular, van a rodear las lesiones y tratan de neutralizar eficazmente, no los dejan pasar y tratan de neutralizar a los bacilos tuberculosis para que ya no sigan produciendo más destrucción tisular en otras áreas. Esto va a provocar la presencia de lesiones específicas y características que se dan en la tuberculosis, que del todo no son malas. Las lesiones al final solo son la muestra de todo el aparataje inmunológico que se ha puesto en marcha para poder detener la multiplicación del micobacterio. El interferón gamma, vamos a hablar un poco de algunas características de algunas citocinas que se producen dentro de la fisiopatología de la tuberculosis que las hemos estado hablando y han sonado un poquito. Voy a hablar de las que quizás tienen una participación un poquito más preponderante. Hablemos del interferón gamma, gamma, que es una citocina muy importante en el control de las infecciones, principalmente aquellas causadas por bacterias intracelulares, como por ejemplo en este caso el Mycobacterium tuberculosis. Y sabemos que la principal fuente de interferón gamma es los linfocitos T y las natural killer. La interacción del interferón gamma con el receptor va a activar a los macrófagos alveolares y va a inducir a la producción de más de 200 genes que van a producir a todas las proteínas que se involucran en el proceso. El interferón gamma induce la producción también de intermediarios de oxígeno, intermediarios de nitrógeno, estos se llaman ROI o RNI,
y acidificación también del fagosoma. También permiten la fusión del fagosoma lisosoma, la expresión del óxido nítrico sintasa inducible, que se llama INUS, para que ésta produzca óxido nítrico a partir de la L-arginina, y la producción también de alfa y beta defensinas, así como disminución de receptores de transferrina, para que al reducir el hierro intracelular limite el desarrollo de la micobacteria. Todo esto solo el interferón gamma lo hace para poder detener la multiplicación y el mismo desarrollo de la bacteria. En la TV pulmonar humana se ha descrito que hay una relación muy importante entre la producción de interferón gamma y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entre más severa es la enfermedad, las células mononucleares de sangre periférica producen niveles más bajos de interferón, es decir, no vas a tener una respuesta inmunológica adecuada y por lo tanto vas a tener poco interferón gamma que no va a ser capaz de ayudarte a detener el proceso infeccioso. Hablemos ahora de la interleucina 12. La interleucina 12 es una citocina temprana que se produce principalmente por los monocitos, macrófagos y también por las células dendríticas y los neutrófilos. Una de las principales características de esta interleucina 12 es que es un potente inductor y productor del interferón gamma por linfocitos T y células natural killer mediante el receptor interleucina 12R que se expresa en la superficie de este tipo de células. En enfermos con tuberculosis se ha demostrado que existe un elevado número de monocitos que van a llegar a producir interleucina 12 al ser estimulados con Mycobacterium en tuberculosis. Ejemplo, en la TB pleural, por ejemplo, se ha demostrado en tuberculosis pleurales, que no son pulmonares, sino que pleurales, se han demostrado que hay una gran presencia de interleucina 12 en el sitio de infección y esto es también importante en el tema de la respuesta inmunológica temprana que se va a dar ante la presencia del micobacterio. Entonces, hay una migración importante de linfocitos T. En el caso de la TB pleural, hay migración y estos son activados, expresan sus receptores e interaccionan con interleucina 12 para que se produzca más interferón gamma. El factor de necrosis tumoral alfa es producido principalmente por los monocitos. También tiene una participación importante en la fisiopatología de la tuberculosis. Se produce por los monocitos, por los macrófagos alveolares y por los linfocitos T activados. Y ya sabemos, y van a estar escuchando muchísimo ustedes, que el factor de necrosis tumoral alfa participa en muchísimos mecanismos de respuesta inmune. Actúa de manera sinérgica, es decir, actúa a la par del interferón gamma, en este caso para inducir la expresión de las enzimas inductoras de óxido nítrico, sintetasa, para que se produzca, ¿verdad? Óxido nítrico, que va a participar directamente en la destrucción del micobacterium junto con intermediarios de oxígeno. Las quimiosinas son sus sustancias solubles, ¿verdad? De bajo peso molecular. Son producidas por diferentes tipos celulares. La función es atraer las células del sistema inmune hasta el sitio de infección. Y en pacientes infectados con M. tuberculosis, los monocitos y los macrófagos alveolares van a producir quimiosinas como las llamadas RANTES, MCP1, MIP1 alfa y la interleucina 8, las cuales incluso los podemos encontrar en grandes cantidades cuando le hacemos alguna fibrobroncoscopía, es decir, le adquirimos desde un fibrobroncoscopio, le podemos accesar hasta los alvéolos y adquirir las secreciones y ahí cuando las estudiamos podemos encontrar gran cantidad de quimiosinas. Las células del epitelio pulmonar también pueden ser capaces de producir quimiosinas y forman parte también de mecanismos inmunológicos que se pueden producir durante la infección de Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a los linfocitos, los TCD4 y TCD8, que eran los que habíamos mencionado, los TCD4 reconocen antígenos proteicos del Mycobacterium tuberculosis que son presentados, lo que hablábamos al principio, la presentación de antígenos por los macrófagos alveolares o por las células dendríticas, y estos, los linfocitos TD4, aparte de formar
una parte de la respuesta humoral mediada por anticuerpos que en este caso no funciona en la tuberculosis. ¿Por qué? Porque las bacterias son intracelulares. Entonces la respuesta, acuérdense de esto, la inmunidad va a ser celular, no humoral, porque las bacterias son intracelulares. Entonces, lo que va a hacer los linfocitos CD4 no es la producción de anticuerpos, sino la producción de linfocinas, la 2, la 4, la 5, la 10, el interferón gamma, las cuales ayudan a la calcificación del tubérculo, a detener, a encapsular la infección. Los TCD4 son activados, tienen una gran participación porque producen y estimulan la formación de interferón gamma y a su vez activan los macrófagos alveolares, induciendo los mismos mecanismos bactericidas para que traten de eliminar el micobacterio. Los macrófagos alveolares también producen interleucina 1, interleucina 2, que promueven la expansión clonal de más linfocitos TCD4 y que lo que va a hacer es producir más interferón gamma, que ya vimos cuál es su acción principalmente en el proceso inicial de la tuberculosis. De los linfocitos TCD8, se consideró por mucho tiempo que los linfocitos CD4 eran la fuente principal del interferón gamma, pero ahora se sabe que otra fuente importante de interferón gamma es los linfocitos TCD8, que van a reconocer también antígenos proteicos y glicolípidos micobacterianos y además tienen funciones citotóxicas que matan a células infectadas a través de mecanismos dependientes de gránulo. Es decir, antes no se le había dado tanto papel a los CD8, pero ahora sí ya tienen un cierto papel importante. Terminando el tema de la inmunidad celular que se ocurre dentro de la fisiopatología de la tuberculosis, hablemos ahora del otro mecanismo de inmunidad que se produce que se llama hipersensibilidad retardada o tardía. Este ocurre cuando la respuesta al macrófago es débil y cuando no es suficiente la inmunidad celular y entonces semanas después vamos a producir otro tipo de inmunidad que le vamos a llamar hipersensibilidad tardía o retardada. Se caracteriza por una destrucción de los tejidos, van a presentar lesiones, va a provocar lesiones que aumentan de tamaño y van a licuar, porque acordémonos que la inmunidad celular trató de mantener ahí, pero va a producir la hipersensibilidad, destrucción de los tejidos, va a aumentar las lesiones de tamaño, va a licuar el material que teníamos adentro y entonces lo que vamos a producir es una invasión y una destrucción de las paredes bronquiales y de los vasos sanguíneos. Esto se va a traducir en una lesión que característicamente nosotros conocemos como cavitación. Es decir, que cuando nosotros en una tuberculosis tenemos la evidencia radiológica o fibrobroncoscópica de cavitaciones en el parénquima pulmonar, eso lo que te está diciendo es que se activó una hipersensibilidad tardía o retardada. Lo que hace principalmente la hipersensibilidad es que como ya teníamos una lesión anteriormente, esta lo que va a hacer es que el cation licuado abundante en bacilos se va a expulsar a través de los bronquios. Dentro de las cavernas, los bacilos se van a multiplicar y van a propagarse por las vías respiratorias y expulsarse a través de la expectoración. Aquí en el material gaseoso, si nosotros agarráramos una muestra, vamos a encontrar grandes, pero una abundante cantidad de bacilos que pueden ser capaces de ser expulsados al toser, al hablar, al estornudar. Y esta es la forma que tenemos de transmisión. Es decir, que cuando el paciente ya transmite la tuberculosis a través de este medio inhalatorio, significa que el paciente ya ha llevado su inmunidad hasta una hipersensibilidad retardada. En esta fase, muchos macrófagos fagocitan a los bacilos y los van a incluso a transportar hasta ganglios linfáticos regionales o periféricos. Y de ahí que la vía linfática, por vía linfática, incluso los bacilos puedan llegar a ser instalados o puedan detenerse en diversos órganos y tejidos y desencadenar incluso tuberculosis extrapulmonares, ¿verdad? Que no son más que dependiendo del lugar donde se hayan querido estacionar, porque pueden estar por vía linfática, pasar por los otros órganos, pero no se quedan ahí y vuelven a regresar a nivel pulmonar. Pero si se quedaran en algún órgano, entonces nos van a producir una TB extrapulmonar.
Hablábamos de las lesiones específicas que se producen entonces en la tuberculosis. Vamos a hablar entonces del granuloma. El granuloma se produce cuando los macrófagos se acumulan dentro, en el centro de una lesión y tratan de neutralizar al bacilo tuberculoso. Cuando los macrófagos hacen esto, van a producir una lesión característica a nivel pulmonar que se le llama granuloma. El granuloma no es más entonces que una reacción inflamatoria tisular y es una reacción de mediación celular cuya finalidad es tabicar al bacilo, detenerlo, encapsularlo y evitar que la infección progrese. El granuloma está constituido por una corona de macrófagos, está rodeado de macrófagos, no lo dejan salir, tratan de no dejar salir al Mycobacterium. También lo forman células epitelioides, células gigantes multinucleadas y hay también la presencia de linfocitos. Miren en este esquema que les traía yo aquí, cómo vamos, ¿verdad? Cómo vamos produciendo todos los diferentes mecanismos fisiopatológicos desde que tenemos el contagio o el contacto con el Mycobacterium hasta la producción de lesiones. Empecemos por aquí. Alguien te tosió, te estornudó y entonces sufriste el contagio del Mycobacterium. Se va a diseminar a nivel pulmonar, van a entrar los macrófagos alveolares, ¿verdad? Puede haber, fíjense bien, una ruptura, ¿verdad? Una ruptura del macrófago infectado y de la micobacteria, o también puede haber la presentación de antígenos para que los linfocitos TCD4 principalmente produzcan citocinas, que ya hablamos, interferón A, gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 10, etcétera, y generen una inmunidad celular por el macrófago activado. Pero también esta presentación nos puede llevar al otro camino, que es la hipersensibilidad retardada, que nos va a llegar a producir también, ¿verdad?, el efecto del granuloma con una necrosis gaseosa. Podemos también tener aquí, fíjense bien, el otro camino entre cuando el macrófago se rompe y libera todas estas micobacterias, principalmente los linfocitos TCD4 y TCD8 participan y tratan de liberar, al liberar el bacilo, tratan de realizar a través de otros macrófagos nuevas fagocitosis para detener la diseminación de la micobacteria. La necrosis gaseosa es cuando la lesión va a producir un material necrótico. Este mismo granuloma que teníamos va a producir un material necrótico que se va a asemejar a queso blando y a lo que se le va a llamar, que va a producir una especie de sustancia, digamos, de secreción al interior que se va a asemejar a queso blanco, como un requesón, y por eso se le llama necrosis gaseosa. Aunque el macrófago, fíjense bien, haya curado la lesión, ahí va a estar encapsulado, no va a poderse salir, pero el bacilo va a estar en estado latente en esta necrosis gaseosa. Dentro de esta necrosis, ahí va a estar en este caso el montón de bacilos en estado latente dentro de esto por años. La lesión, luego tenemos la presencia de un foco de Gone, que es una lesión que ocurre predominantemente en los lóbulos superiores del pulmón y esta se va a conocer como foco de Gone o chancro de inoculación primario. Simultáneamente, los bacilos tuberculosos son drenados. Cuando veíamos de que los bacilos tuberculosis pasaban por las vías linfáticas a los ganglios linfáticos torácicos locorregionales, van a producir una reacción y necrosis similares que producen en el parénquima pulmonar. El foco de Gone no es más, radiológicamente lo vamos a encontrar como una zona radiopaca, lo vamos a encontrar principalmente en las zonas superiores de los lóbulos, por eso lo vamos a encontrar ahí debajo de las clavículas derechas. Implica nada más que la calcificación a nivel de ganglios linfáticos iliares y cuando nosotros tenemos el foco de Gone, esta es otra lesión que se da. El foco de Gone no es más que el paso del Mycobacterium por ganglios linfáticos y que han sido detenidos o calcificados en esa zona local.
La combinación de un foco de Gón y una linfadenitis, es decir, el aumento de un ganglio linfático ahí en esa parte localizada, se va a llamar complejo de Ranke. Normalmente, fíjense, aquí tenemos la eliminación, por ejemplo, de los bacilos. Vamos a empezar aquí, no aquí. Vamos a empezar aquí. Vas a inhalar las gotas, van a pasar al alvéolo, van a establecerse los macrófagos alveolares y va a establecerse una fagocitosis. Va a haber una presentación de antígenos a linfocitos T, liberación de linfocinas y quimiosinas, activación de monocitos y linfocitos, la formación de un granuloma para poder detenerlo. Y si esto no es suficiente, vamos a pasar los bacilos hasta un ganglio satélite, ¿verdad? Un complejo primario de Gón que se va a llamar, es decir, es cuando llegan a un ganglio, ¿verdad? Los Mycobacterium y se detienen ahí localmente y se va a dar lo que llamamos una primoinfección limitada. O si no, puede ser que hasta ahí lleguemos o puede ser que se disemine la enfermedad a través de una reinfección que ya vamos a hablar anteriormente. Pero estos son como todo, cómo se va transmitiendo fisiopatológicamente y cómo intervienen todas las partes fisiopatológicas. Aquí tenemos una infección tuberculosa inicial. Miren en el lóbulo superior derecho, una placa inicial activa, ¿verdad? Que va a producir, que se va a progresar a una cavitación. Ya dijimos que la cavitación no es más que el signo clínico de que ha habido una hipersensibilidad tardía. Y luego numerosas cavidades, ¿verdad? Donde ha tratado el organismo de detener a través de mecanismos de hipersensibilidad, de detener el micobacterio.